Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, en el capítulo 43. El profeta Ezequiel fue uno de los deportados a Babilonia. Mientras Daniel estaba en el palacio del rey Nabucodonosor, junto con Sadrach, Mesach y sus amigos, sus hermanos, pues Ezequiel de manera paralela había sido situado por Dios estratégicamente en el monte Quebar para traer palabra allí a los deportados. Hablamos de una época aproximada de 600 años antes del nacimiento del Señor. Así que vamos a comenzar a leer ahí en el capítulo 43 y la connotación que tiene, que luego estaremos buscando la concordancia en el Evangelio según Mateo. Y dice así, Ezequiel capítulo 43 a partir del verso primero. Ezequiel estaba teniendo una serie de visiones donde veía la gloria del Señor. El Shekinah es la palabra que se utiliza, la gloria de Dios, la gloria del Altísimo. Y dice así, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. La puerta que mira hacia el oriente, pues, está descrita en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y en el verso 2. Era llamada la puerta de la hermosa, puerta dorada, pero en realidad, entre todas las puertas del antiguo templo de Jerusalén, era la penúltima, era la puerta oriental, era la puerta que conectaba exactamente con el monte de los Olivos. Así que dice ahí, he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Yahweh entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, es decir, la puerta oriental. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí la gloria de Yahweh llenó la casa. Tal vez nos parece un poco confuso. Este era el antiguo templo. En ese momento no existía un templo físico. Ya había sido destruido por Nabucodonosor, el cual vino y destruyó no solamente el templo, sino la ciudad. Ese fue el primer templo. Luego ese templo fue reconstruido por Nehemías, cuando Ciro, rey, llamado rey de reyes, el persa, permitió que se regresara. Había dado la orden anterior y Artajerjes, el rey persa, la cumplió. Y cuando el copero Esdras estaba triste, porque los muros de la ciudad estaban destruidos y el templo, así que entonces se permitió la reconstrucción, a pesar de todos los obstáculos que se pusieron, la reconstrucción del segundo templo. A ese segundo templo fue el que vino el Señor. Y lo que estamos leyendo, la entrada triunfal del Señor por la puerta oriental. Vamos allí, por favor, acompáñenos al Evangelio según Mateo, al capítulo 21. Vamos a leer allí. Y dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé,
al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto ocurrió o aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, póngale comillas, Zacarías, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí viene tu rey, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso lo encuentra allí en el libro de Zacarías, en el capítulo 9 y en el verso 9. Y los discípulos fueron e hicieron como Yeshua les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, bendito el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, gloria en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Por qué? Porque esperaban al Mesías. Sin embargo, la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Así que algunos no reconocieron, o la mayoría no reconocieron el tiempo de su visitación. Dice ahí en el verso 12: y entró Jesús en el templo, y aquí la gloria de Dios, entrando por la puerta oriental, entrando al templo, lo mismo que había visto Ezequiel en su visión. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Esto ocurrió un domingo. Hay algunas religiones que lo celebran como el Domingo de Ramos. En realidad derramaban palmas delante de él, el Mesías de Israel, el Verbo de Dios, a través del cual el Padre creó el mundo, entraba en el templo. Qué tremendo. Sin embargo, recibía la gloria como un profeta. Algunos decían: es el profeta, pero algunos también decían: es el Hijo de David. ¿Por qué había toda esta confusión? Recuerden que el Señor, cuando se quiso matar a los niños en búsqueda del Mesías, fue llevado por el Señor a Egipto. Luego, cuando regresó a la muerte de Herodes, él no regresó a su aldea en Belén de Judá, sino que regresó a Nazaret, de donde era María su madre. Es por eso que lo llamaban el profeta de Nazaret. Mas en realidad él no nació en Nazaret, sino que nació en Belén de Judá, de la descendencia directa de David a través de José. Por tanto, esto ocurre, se derraman palmas delante de él, hace la señal profética de que es el Mesías, entra en el templo, y luego se le da allí el libro en la sinagoga también, y habla: el Espíritu del Señor está sobre mí, profetiza lo que advierte Isaías, y me ha ungido para liberar a los cautivos. Eso es el cumplimiento profético del advenimiento del Mesías. Sin embargo, 5 días después, escuchen bien esto, lo aclaman, le dan la gloria, pero 5 días después le crucifican. Viernes. Resulta que fue entregado por consejo anticipado de Dios. Digo esto porque hay algunas celebraciones hoy en día
de la Semana Santa, donde queman hasta se hacen un Judas, se hacen un muñeco y lo queman. Lo queman. Y celebran un miércoles de ceniza que nada tiene que ver con las Escrituras. Los sábados se echan aguas unos a otros. Me refiero a lo que hace el catolicismo romano, mariano. Se echan agua unos a otros, diciéndose que es el sábado de gloria, ayer. Y hoy domingo todos van a la iglesia, los que nunca van. Por un momento dejan de fornicar, por un momento dejan de emborracharse. Y hoy van a darle a su domingo de Ramos. No digo todos, una gran parte. Pero qué distinto es, o qué importancia tiene todo esto. Déjeme decirle algo. La gloria del Señor, porque Ezequiel no solo describe, quiero que sepan esto, la entrada de la gloria del Señor, sino la salida de esa gloria. Y a su vez describe también el regreso de la gloria cuando entra en su templo al final de los tiempos. Y no hablamos del templo que destruyó, recuerden, el primer templo lo destruyó Nabucodonosor. El segundo templo lo destruyó Tito el romano, general de las legiones, luego fue un César. Hoy no hay templo, hoy no existe un templo físico. Pero la gloria de Dios va a entrar nuevamente al templo, pero esta vez va a ser un templo diferente, no de 8 puertas, sino de 12 puertas, mucho más grandes, que describe el propio profeta Ezequiel. Las 12 puertas, cada una con el nombre de los hijos de Israel, de los descendientes de Jacob, los 12 patriarcas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El cumplimiento profético de todo esto ocurre con la gloria entrando exactamente por la puerta, otra vez, pero esta vez al templo. Miren, lo que ocurre es, para entrar en contexto, es que queman a Judas porque él entregó al Señor. Pero la Biblia dice, volviendo al tema donde comencé, donde lo dejé, que el Señor fue muerto por consejo anticipado de Dios. Es decir, Dios sabía y Dios lo envió con el propósito de venir a morir, y morir con muerte de cruz. Y Dios usó la maldad de uno de los falsos apóstoles, entre los que estaban entre los 12, el cual era Judas Iscariote. Judas, ya sabemos que robaba de la bolsa del Señor, y que verdaderamente no creía. Así que entonces él entregó al Señor, lo cual había sido conocido. Y de hecho, el profeta Jeremías, cuando vino a ser destruido a Jerusalén, él hizo un trueque con un pariente suyo comprando aquella tierra, que luego que Judas devolvió las monedas, que sintió ese remordimiento tan grande de haber entregado al Señor, se compró aquel campo llamado Campo de Sangre o Acéldama, porque no era lícito usar el dinero, usar las monedas que se usaron para sobornarlo, para que él vendiera al Señor y echarlo en el tesoro de las ofrendas. Por eso se compró aquel campo llamado Acéldama o Campo de Sangre, que Jeremías, cuando vino Nabucodonosor a destruir la ciudad y el templo, hizo aquella transacción con su primo. Por tanto, el Señor, entregado por consejo anticipado de Dios, es presentado primeramente ante Caifás, el sumo sacerdote de ese momento, el cual había profetizado antes: es mejor que un solo hombre muera por todo el pueblo. Y lo hacía porque así Dios le placía. Y así Dios lo planificó. Así que entonces luego fue entregado a Poncio Pilato, fue entregado en manos de gentiles, porque los judíos no podían dar muerte a nadie. Y el propósito de Caifás y de los judíos no era otro que matar al Mesías. Por tanto, fue entregado
manos de Poncio Pilato, pero él lo halló inocente. Y le dijo, ningún mal he encontrado en este hombre. Júzguenlo ustedes según vuestras leyes. Ellos dijeron, no nos es lícito dar muerte en este caso, porque no hubo, pues simplemente que él decía que su reino no era de este mundo, como le dijo al propio Pilato. Así que entonces Pilato lo azotó nuevamente y aún hizo una segunda tentativa para liberarlo. Su esposa había tenido un sueño, la esposa de Pilato, donde él era atormentado en ese sueño, donde estaba atormentada en ese sueño y veía a este hombre santo como era asesinado. Y veía que era un hombre santo. Así que entonces le dijo a su esposo que no lo hiciera. Mas los judíos usaron astucia y dijeron, si no lo haces, tú no eres amigo del César. Es decir, porque nosotros tenemos un solo rey y es el César. Eso obviamente puso a Pilato en una posición la cual no podía negarse porque hubiera estado de acuerdo con una aparente sedición. Por tanto, azotó al Mesías brutalmente. Recuerden, los látigos romanos eran brutales, tenían puntas de acero, o sea, láminas con punta de acero, y cuando golpeaban arrancaban porciones de piel. Por tanto, fue brutal. Desfiguraron al Mesías totalmente, además de los golpes de la corona de espinas, pero aún así lo presentó al pueblo, porque había la costumbre de presentar a un criminal. Y el César en buena voluntad lo liberaba. Y presentaron a dos, a Barrabás y al Señor Yeshua. Y aquellos que habían derramado palmas en su entrada triunfal, muchos de los que vieron los grandes milagros que el Señor hizo. Entonces decían, dennos a Barrabás, crucificadle, crucificadle, crucificadle. Así que entonces el Mesías fue enviado a ser crucificado, y un hombre que venía del campo, José de Sirene, le ayudó a cargar la cruz, porque los golpes le habían debilitado de tal manera, y el peso de aquella cruz, de aquel madero pesado, y este hombre, José de Sirene, llevó junto con él aquella cruz hasta el lugar del Gólgota, o de la calavera, donde fue crucificado, coincidiendo entonces en la Pascua o el Pesaj judío. Y allí, hasta que el Señor entregó el último hálito de vida, diciendo Elí, Elí, en lengua aramea, lactat sabactami, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y de esa manera entregó su espíritu. Y cuando los soldados romanos vinieron a quebrarle las rodillas, porque no podía quedar ninguno colgado, cuando comenzara el día, después de las 6 de la tarde, entonces simplemente se dieron cuenta que ya el Señor había exhalado su espíritu. No así los que estaban crucificados a su lado, a los cuales les rompieron las rodillas. Y así dio comienzo aquel día de reposo. Y al tiempo también, pues, fueron bajados del cadalso y entregado a los discípulos y aquel varón José de Arimatea,
compró la tumba en la cual fue puesto el Señor. Una tumba en la cual no había sido colocado nadie. Los judíos tenían la costumbre de enterrar a los muertos en cuevas. Y entonces ponían una gran piedra que cerraba la entrada del lugar. Tomó lugar el día de reposo. Y claramente lo que ocurrió, quería leerles antes lo que ocurrió. Por ejemplo, dice ahí en el verso, en Mateo 27, 51, antes de que el Señor, ya cuando el Señor entrega el Espíritu, dice ahí en el verso 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mateo 27, verso 51. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué significa esto? Recuerden, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. O sea, él es el primogénito de toda resurrección. Es decir, en el momento en que el Señor exhala el Espíritu, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasga en dos para permitirnos a nosotros, su iglesia, el acceso directo al lugar santísimo a través de él. Recuerden que a este lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año, y para eso debía usar la ceniza de una vaquilla, una ternera bermeja, que debía quemarse, y con esas cenizas, una ternera roja, y con esas cenizas entonces el sumo sacerdote se debía purificar y entrar una sola vez para expiar los pecados por sí mismo y por todos los hombres, una sola vez al año. Nosotros ahora, por cuanto el velo se rasgó, y ahora dicen las Escrituras allí en hebreo, que este Yeshua ha sido hecho sumo sacerdote, según no el orden de Aarón, sino el orden de Melquisedec, sin genealogía, sin padre, sin madre. Por tanto, su sacrificio es suficiente para que podamos entrar perpetuamente a través de ese sacrificio al lugar santísimo. Aquí tenemos al Mesías. Así que entonces cuando ocurre esto, pues a su vez las piedras que tapaban los sepulcros de algunos de los santos caen, son movidas y quedan los sepulcros abiertos, mas ellos no se presentan a las personas o en las ciudades de Jerusalén hasta que el Mesías regrese. No vayamos a confundir las cosas, porque no hubo antes, esto se conoce como la resurrección de los santos de Jerusalén. Esto no ocurre, los santos no se presentan a las personas en Jerusalén, los muertos, con vida, hasta que el Señor mismo lo hace. Entendamos todo esto, ¿no? Bien. Ya sabemos el resto. Pasado el día de reposo, estoy ahí en el capítulo 28, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó en ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras,
porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Estas mujeres fueron las primeras en ver al Maestro resucitado. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Adoraron al Mesías. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dan las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Obviamente los guardias, aterrorizados, llegaron ante los ancianos en el concilio, y estos le dieron mucho dinero a los soldados romanos. Ahí en el verso 13 dice, decid ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos, es decir, Pilato, y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy. ¡Qué tremendo! Este probablemente fue el momento en que comenzaron estos santos, que se describe ahí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 27 y en el verso 52, que se presentaron en las casas de las personas allí en Jerusalén. Estos muertos resucitados. Por eso dice, en el orden de resurrecciones, ahí en primera de Corintios 15, voy a leer, primera de Corintios 15, 23, creo que es 21, vamos a comenzar, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán, también por el Señor, quien tomó forma de hombre, por eso le llaman el Hijo del Hombre, la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos nosotros. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, así que Cristo es el primero en resucitar, no los santos. De la resurrección, las primicias, ¿quiénes son? Ellos. Los primeros que resucitaron allí, claramente las primicias de todo es Cristo. Y estas primicias de resurrección son aquellos que resucitaron, los santos de Jerusalén, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, al fin, quien significa al fin del reino milenial. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando termine el reino milenial, cuando Satanás sea desatado de su prisión, pues cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine. ¿Dónde va a reinar? En Jerusalén, por 1000 años, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es el último de los enemigos que será destruido, que es la muerte, porque aún en el milenio morirán personas. Así que, entendiendo todo esto, ¿cómo vemos las cosas? Bueno, recordemos, esta puerta oriental, o puerta de la hermosa, que se describe en Mateo, Hechos capítulo 3, verso 2, pues fue por donde entró el Señor. Es la puerta por donde el Señor entró. Sin embargo, esta gloria de Dios también salió. ¿Cómo es esto? Recuerden, el primer templo fue destruido. Al ser destruido, acuérdense que los judíos adoraban allí, en el primer templo. Hacían ofrendas y sacrificios al Eterno. Pero ellos se rebelaron contra Dios. Vino Nabucodonosor, quitó a Joacim y puso a Matanías, que era
pariente, para que fuera el rey en Jerusalén. Pero le sometió a pagar grandes tributos al rey Nabucodonosor. Pero cuando Nabucodonosor se fue a hacer campaña, entonces ellos se cobijaron debajo de las alas de Egipto. A pesar de las advertencias del profeta Jeremías, ¿recuerdan eso? Jeremías les advirtió que aceptaran el yugo, incluso se hizo un yugo de madera, entrando y profetizando delante del rey. Pero vino un profeta llamado Ananías, rompió los yugos de madera que traía Jeremías, donde Dios les ordenaba a la nación, ahí al reino del sur, a Judá, que se sometieran a Nabucodonosor, porque el castigo les había sido impuesto no por su debilidad, no porque Nabucodonosor fuera más fuerte, sino por su maldad. Así que entonces Ananías rompe los yugos que había construido Jeremías y le dice que en 2 años va a ser quitado el yugo de Nabucodonosor. Pero lo que le dice Jeremías es lo contrario. En 2 años eres tú quien va a morir, porque has roto los yugos, has roto yugos de madera, ahora tendrán yugos de hierro. Por tanto, viene Nabucodonosor cuando se entera que se habían cobijado debajo de las alas de Egipto, y viene contra y rodea a Jerusalén. Obviamente Jerusalén cae, pero además también hace caer Egipto. Entonces es el momento en que la gloria de Dios sale del templo. ¿Por qué? Porque aquella generación perversa fue deportada. 70 años de cautiverio en Babilonia. Acompáñenme para que vea ese momento. Está ahí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 10. Les leemos todo esto para que entiendan cómo todo había sido profetizado, cómo Dios en su conocimiento anticipado había advertido las cosas que habían de ocurrir y cómo se las reveló al profeta Ezequiel y cómo aún el futuro templo que está a punto de ser reconstruido, las características que tendrá aquel templo del milenio, por ejemplo, dice aquí en el capítulo 10 y en el verso 18. Aquí Ezequiel estaba viendo los querubines, los describe, esa es la manera en que él los vean. En el verso 16, andaban a ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Así es como él ve a los querubines. Amén. No es que tengan ruedas, así es como él los ve. Dices, entonces la gloria de Yahweh se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron. ¿Ven? Ahí sale la gloria. También las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahweh. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Es el instante en que la gloria sale del primer templo. Ya no hay templo. 70 años de desolación. ¡Qué tremendo! Así que acabamos de ver cómo el Señor entra. Según había profetizado, el Señor había profetizado que el Mesías entraría por la puerta oriental. Ya ese es el segundo templo reconstruido por Nehemías. No vamos a confundir el primer templo. Pero la salida ya había ocurrido la primera vez cuando viene Nabucodonosor, y entonces, como acabamos de leer, la gloria del Señor sale del templo. Aún así regresa la segunda vez al segundo templo reconstruido y entra por la puerta oriental. ¿Por qué digo esto? Bueno, en estos instantes la puerta oriental está sellada. Recuerden que el eje de gran parte de las profecías, porque el Mesías
los judíos esperan que entre por esa puerta oriental. Debe cumplir dos profecías principales, bueno, algunas otras. Primeramente, establecer una era de paz, que es lo que va a hacer el Mesías en su reino milenial. Debe entrar en Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna. Miren, hermano, todo esto lo va a cumplir con señales y prodigios mentirosos el anticristo. Él va a entrar por esa puerta oriental que está cerrada. Miren bien, allí Soleimán el Magnífico, un musulmán, aproximadamente entre el año 1540 y el año 1541, levantó un cementerio, levantó toda una serie de lápidas de cemento, porque había la creencia de que regresaría el Mesías judío. Era el imperio otomano, el imperio de los turcos. Por eso Soleimán el Magnífico levantó ese cementerio de cadáveres que sella la puerta oriental. Por ende, la puerta oriental ha permanecido luego de eso cerrada por 500 años. Ahora, el antimesías, el anticristo, el cual dice ahí en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 y en el verso 9, dice que va a entrar cumpliendo señales y prodigios mentirosos. Recuerden que la ciencia, la hoy mal llamada ciencia, que ya vemos aumentada en gran manera, de manera, por ejemplo, que vemos como Elon Musk, por ejemplo, quiere conectar las computadoras a los cerebros humanos. Vemos cómo la ciencia ha llegado a un punto donde este señor quiere incluso conectar la internet a todas partes del mundo. Ha enviado satélites a todas partes. Está todo de una manera en que obviamente va a ocurrir de tal manera que el mundo va a creer que él es el Mesías. Y específicamente va a engañar a algunos del pueblo de Israel. Recuerden, ahora no existe un tercer templo. Pero ese tercer templo se describe allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, como reconstruido nuevamente. Por ende, cuando eso ocurra, entonces el antimesías va a entrar en ese pollino, hijo de asno, por la puerta oriental. Señales y prodigios mentirosos. Se va a sentar en el templo de Dios como si fuese Dios mismo. Y va entonces a dar comienzo a la gran tribulación. Para engañar a los judíos, él va a establecer una paz temporal, que la va a vender como si fuera permanente, que se describe allí en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Esa paz, en el verso 27, solamente va a durar 42 meses. Por ende, sabiendo todo esto, en cuanto al ocurrir el entronamiento del Mesías, entonces va a comenzar la gran persecución. Pero Ezequiel, obviamente sabemos que al final de los tiempos, este Mesías va a establecer su trono en Israel y que al final de los 42 meses subsiguiente a los primeros 42, es decir, cuando comience la semana 70 de Daniel, que son 84 meses, al final de los 84 meses, el Señor entonces va a regresar del cielo, acompañados de sus santos, la iglesia, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y ocurrirá la gran batalla, la batalla final contra las huestes de maldad del anticristo, contra los reyes del oriente, probablemente los chinos, los coreanos del norte, para los cuales se secará el río Éufrates y pasarán destruyendo una tercera parte de los seres humanos. Usarán armas químicas, armas bacteriológicas, de todo tipo de armas destructivas. Y entonces estarán amenazando incluso al propio anticristo que estará gobernando en Jerusalén. En ese momento, cuando la ciudad haya caído, la mitad de la ciudad haya sido tomada,
Zacarías 14. Las mujeres violadas. Entonces ocurre exactamente el regreso del Señor. Ocurre una gran batalla y obviamente todos los enemigos de Dios mueren, pues sus misiles, sus armas se dirigen al Señor. Pero esas armas son confundidas y entonces hacen blanco entre ellos mismos. Es lo que ocurre. Y les decía, si usted quiere tomar nota, cómo Ezequiel vio que esa puerta, que en el momento que estamos ahora, oriental, estaría cerrada. Está ahí en Ezequiel capítulo 44, verso del 1 al 2. Ahora, voy a leerle de todas formas para que podamos entender. Dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Yahweh, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Yahweh, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Esa es la condición en que está ahora la puerta. Bueno, al final de los tiempos, el Señor regresa y establece un reino milenial. Recuerden, viene acompañado de sus santos la iglesia. Los que sobreviven a la gran tribulación están allí con cuerpos humanos. Uno es tomado, el otro es dejado. Los que son dejados, luego del juicio de las naciones que se describe en Mateo 25, descienden al infierno. Los que se consideran salvos, pues, son trasladados por los ángeles al reino milenial. Pero entonces el Señor tendrá su templo allí en Jerusalén, cuya ciudad será llamada diferente, será llamada Yahweh Samá. Vamos a entender, por ejemplo, si usted va al libro de Zacarías, luego le voy a llevar a Mateo y de esa manera ya terminamos. No sé si podamos entender todo esto. Por ejemplo, dice aquí en Zacarías 14, verso 16, que todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. ¿Quién es el rey? Yeshua. Aquí se le llama Yahweh de los ejércitos. Y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, a Yahweh de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto, miren bien, no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga, aunque Yahweh irá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto, obviamente, naciones rebeldes, aunque se toma la figura de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquellos días estará grabado sobre las campanillas de los caballos, lea bien con mayúscula, santidad a Yahweh. Y las ollas de la casa de Yahweh serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá serán consagradas a Yahweh de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ahora, ¿cómo será esto? Porque dice que vendrán a adorar al rey. Nosotros, ¿qué posición tendremos? Somos su esposa. Estaremos allí en el milenio con cuerpos glorificados. Él nos colocará sobre reinos para que reinemos con Él. Obviamente, Él es nuestro rey. Pero seremos como sus gobernadores, sobre naciones, sobre países, sobre regiones. Pero ¿y qué entonces de las naciones que quedaron con cuerpos mortales? Que son estos, los que sobreviven a la gran tribulación, los que sobreviven al ataque a Jerusalén. ¿A dónde llevan sus ofrendas? Obviamente a un templo físico que habrá allí en Jerusalén. Vamos a leer
lo que nos dice el profeta Ezequiel sobre ese templo, esta gloria del Señor habitando entre los hombres. Dice allí, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, en el capítulo 48. Aquí está describiendo Ezequiel lo que va a ser el templo, cómo se va a repartir la tierra incluso entre los descendientes de Israel. Pero vamos a ocuparnos ahora de lo que es el templo. Vamos a mirar ahí, por ejemplo, dice: las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte. La puerta de Rubén, una. La puerta de Judá, otra. Y la puerta de Leví, otra. Al otro lado oriental, 4.500 cañas y 3 puertas. Las puertas de José, la de Benjamín, la de Dan. Al lado del sur, 4.500 cañas por medir y 3 puertas. La puerta de Simeón, la puerta de Isaacar. Esto es lo que ve. Allí estará un templo físico. El templo que va a tener 12 puertas. El templo que vino el Señor tenía 8 puertas. Este tiene 12 puertas. Dice, en derredor, en el verso 35, tendrá 18.000 cañas. Y el nombre de la ciudad será desde aquel día Yahweh Samá. Significa Yahweh está allí. Es la presencia física del Señor. Amados, hoy celebramos el día de la resurrección del Señor. Hoy celebramos el día en que el Señor se levanta de los muertos. Y es importante. Porque si el Señor nos hubiera levantado de los muertos, en vano habríamos creído. Porque recuerden, Lázaro, por ejemplo, fue resucitado. Pero Lázaro volvió a morir. Pero el Señor resucitó para nunca más volver a morir. Es más, estos santos que resucitaron y que se aparecieron a los moradores de Jerusalén luego de la resurrección del Señor, ellos no murieron. Dice la Biblia que cuando el Señor ascendió al cielo, Él llevó la cautividad consigo. Recuerden, Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él descendió a los lugares más bajas de la tierra. Allí predicó las almas atadas desde los días de Noé. Y cuando Él subió al cielo, además de las almas de los que estaban en el seno de Abraham, también estos santos que habían resucitado fueron llevados por Él al cielo y están ahora en su presencia. Amados, debemos dar gracias a Dios porque Él nos llamó. Él nos perdonó nuestros pecados. Él nos justificó. Cada uno de nosotros ni siquiera merecíamos una mirada de atención del Señor, pero Él tuvo misericordia de nosotros. No porque haya nada bueno en nosotros, sino porque a Él le agradó, porque es un regalo inmerecido. Por tanto, debemos meditar en todas estas cosas, todo lo que ha hecho el Señor, el sacrificio salvífico por cada uno de nosotros. Y debemos decir hoy, muchas gracias, Señor, porque es un sello de garantía a tu resurrección, porque esa resurrección tuya, Señor, garantiza la de tu iglesia. Así que si nos toca morir, sabemos que tenemos una morada preparada por el Padre, no por manos de hombres, en el cielo. Y allí seremos trasladados. Y si nos toca estar vivos,
cuando el Señor regrese a llevar a los suyos al cielo, entonces también estaremos allí junto a ellos, regresando todos nosotros con un cuerpo glorificado. Así que agradecemos a Dios y debemos estar gozosos porque el Señor ha resucitado. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, nos muestras tu plan perfecto. A través del primer hombre entró la muerte, entró la enfermedad, entró la tristeza, y todos nosotros fuimos arrastrados detrás de él. Y el pecado reinó desde entonces. Pero tú enviaste a tu Hijo amado, al Verbo eterno, tomando forma de hombre, para ser clavado en una cruz de castigo, teniendo en cuenta lo que tu palabra dice: maldito el que es colgado en un madero. Por tanto, él se hizo maldición por nosotros, tomó nuestros pecados y los pagó con precio de sangre y los clavó allí en la cruz de una vez y para siempre. Ahora tú nos has justificado, y no solo nos has justificado, sino que nos has permitido el acceso al lugar santísimo, cuando aquel velo se rasgó en dos de una vez y para siempre, y ya no necesitamos de un sumo sacerdote según el orden de Aarón, hombre que debe santificarse él mismo y ofrecer sacrificio por sus propios pecados, sino que ahora tenemos un sumo sacerdote, pero además rey, que entró de una vez y para siempre con una ofrenda perfecta, por cuanto él es perfecto y jamás se halló pecado en él. Y con su sacrificio nos has hecho aceptos por el amado, por la sangre que descansa en el altar. Por esa sangre nos has justificado, nos has llamado y nos has puesto nombre y nos llamas hijos. Y nos darás un cuerpo glorificado, Señor. Y seremos la esposa de tu Hijo amado. Y estaremos para siempre con Él. Y nos has preparado una ciudad nueva que descenderá del cielo como esposa ataviada. En esa ciudad, Señor, moraremos junto al Cordero y con tu gloria. Y ya nunca habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá enfermedad, ni lamento, ni niño que muera. Nos gozaremos y nos alegraremos en las cosas que has preparado para nosotros. Por eso, Dios, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque el Señor Dios, que tomó forma de hombre, el Cordero de Dios, ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Muchas gracias, Señor, te damos por tantas maravillas que no merecíamos. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, oramos. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con cada uno